Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de las universidades tecnológicos y colegios universitarios, a las universidades politécnicas territoriales, a las universidades experimentales, a las universidades autónomas, los compañeros obreros y obreras, a los empleados y empleadas, los profesionales, los jubilados, los profesores universitarios. Hoy, en el marco de lo que es la responsabilidad de esta organización sindical, queremos expresarle a todos los trabajadores y trabajadoras que desde las 8:30 de la mañana estuvimos reunidos con el ministro de Educación Universitaria, profesor Manuel Fernández, todos los miembros de la comisión de mesa que tuvimos por la parte de los trabajadores y el equipo técnico del ministerio, donde tomaron debida nota de los planteamientos de la clase trabajadora. En primer lugar, nuestras organizaciones sindicales, llámese Federación Nacional de Sindicatos Obreros, FENASOE, sindicatos no federados, la Federación de Trabajadores Universitarios, los compañeros de FENACIPRU representados por Edgar Muñoz, los compañeros de los jubilados representados por la profesora Gladys Baraja y los compañeros representantes de FAPU, además de los compañeros de FETU que estuvieron en la mesa, hicimos un conjunto de exposiciones que tienen que ver con las razones del conflicto universitario. Muchos de ellos tienen que ver con los comunicados que hemos sacado, en donde pusimos cada uno de los elementos que denunciamos que son los que mantienen la situación de conflictividad en el ámbito universitario. En primer lugar, el tema del instructivo fue suficientemente debatido y acordado lo siguiente. El ministro reconoció que hay falla en el instructivo que se debe más al personal técnico, él asume la responsabilidad y a partir de las 2 de la tarde del día de hoy se va a integrar una comisión con representantes del Ministerio de Educación Universitaria y los representantes sindicales para elaborar el nuevo instructivo para pagar de acuerdo a como dice la contratación colectiva en los términos en los que está establecido. Eso nos parece a nosotros que es un hito muy importante. Sobre el segundo elemento que tenía que ver la denuncia que nosotros hiciéramos acerca de la propuesta del ministro de no descontar los recursos incorporados del presidente Maduro en el marco del alcance Maduro, el ministro, que en primer lugar digo a desconocer que había hecho esa afirmación, ante la contundencia de los hechos expresó que si eso fue interpretado de esa manera pedía disculpas, pero que eran alrededor de 4 millardos de bolívares que no podían pasar desapercibidos ni podían entregarlos en regalía al movimiento de los trabajadores. En ese sentido, nosotros lo que queríamos era corroborar que esa información salió del ministerio y con responsabilidad decirle que aceptamos la disculpa porque errar es de humano, pero que en el futuro las conversaciones con el gremio sindical tienen que darse en términos de la seriedad y el respeto y creemos que esto solventa esta situación. Por otro lado, discutimos ampliamente el tema del seguro HCM. Expusimos las razones que hay y las diferencias que hay con la OCSU. Y a partir de ese momento se incorporaron 3 elementos básicos. La primera es que mañana a las 9 de la mañana se instala en el piso 1 de la OCSU una comisión integrada por la directora de la OCSU, profesora Marjorie Cadena, y el director de Recursos Humanos del Ministerio, más la representación sindical para estudiar 3 elementos. Primero, cómo vamos a contar los 120 millones de bolívares, de los 120.000 bolívares de seguro HM de aquí a diciembre. Esa modalidad tiene que ser discutida y aprobada en la mesa de trabajo. El segundo, que se mantiene el tema de los corretajes de seguro hasta que nos pongamos de acuerdo para la sustitución o no de ellos. Y el tercer elemento es el compromiso que él tiene de que los 120.000 bolívares discutidos y aprobados en la contratación colectiva deben ser extensivos a partir del momento haya o no haya homologación. Sin embargo, no puede ser de inmediato sino esperar a que tengan los recursos, es decir, en una semana aproximadamente debemos tener respuesta a esto. Eso es un elemento para nosotros clave, fundamental. Y el tercer elemento es que la comisión de seguimiento de los acuerdos del contrato colectivo se instala el próximo martes en la oficina del profesor Jason Guzmán a las 9 de la mañana en el piso 7 del Ministerio de Educación Universitaria. Con estos elementos y además la información de que los recursos ya están llegando a las universidades para el pago del segundo remanente, el desembolso, consideramos nosotros que vamos alcanzando los resultados, los objetivos que nos habíamos planteado en la última asamblea, los que han motivado una serie de conflictos en la universidad y ponen en perspectiva la posibilidad de llegar a un pronto acuerdo con el ministerio. En ese sentido, instamos a todos los institutos y colegios y universidades a que el día de mañana la operación Trancazo Nacional, que nosotros llamamos la Jornada de Protesta Nacional, se convierta además en una asamblea informativa de estos elementos. Que se le diga a los trabajadores por dónde van los tiros y cómo estamos llegando a acuerdo con el ciudadano ministro de Educación, quienes creemos que tienen en estos momentos la clara convicción de que hay un problema y que tiene que ser resuelto para evitar males mayores ante el mundo universitario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se aproveche, visita los medios de comunicación el día de mañana para que se le informe al país
que los trabajadores y trabajadoras universitarios, en el marco del conflicto de lucha social que tenemos, que es eminentemente sindical, estamos logrando los resultados y objetivos, y además que queremos reconocer públicamente la actitud diligente que tuvo el ministro de acelerar las soluciones, no entender, partiendo de un principio manejado por el propio ministro de hoy. El éxito de una convención colectiva no está en la firma, porque la firma no es más que un acuerdo y una rúbrica de papel. Es poder implementar la factibilidad, la metodología y el cumplimiento de esos acuerdos. Y si ese cumplimiento no se da, entonces el éxito se convierte en un fracaso. Y hasta ahora, como consecuencia de una interpretación trágica de los técnicos del Ministerio de Educación Universitaria y de la OPSU, de interpretaciones vagas y espurias de algún sector dentro del ministerio, que inevitablemente nosotros creemos que sabotea, pero es nuestra posición al respecto. Creemos fundamental que el ministro hoy tomó el toro por los cuernos y en menos de 48 horas vamos a tener respuestas satisfactorias ante esto. Es decir, hoy se reúne la comisión para elaborar el nuevo instructivo que va a las universidades refrendando todo lo establecido en las actas convenios. Mañana se establece la comisión para resolver todo lo atinente al problema del seguro HCM y el próximo martes se establece la reunión de la comisión de seguimiento de la contratación colectiva. Con respecto a los profesores, el ministro argumentó que hay una serie de propuestas, la representación profesoral nos argumentó que hay una serie de propuestas que están llevándose en mesa en función de resolver el problema de los profesores, pero que hay una condición fundamental que en el marco de las negociaciones se requiere primero el tema de la calma y la paz laboral. En ese sentido, insta a los profesores a reiniciar las actividades de clase en función de resolver más o menos en los patronos que ellos conocen, porque fueron parte de negociaciones directamente con el ministro. Y en ese sentido, nosotros desde la Confederación Universitaria de Trabajadores, Obreros, Empleados Profesionales, instamos a los compañeros de FAFU a que en primer lugar valoren las propuestas que tienen en mesa, que solamente ellos conocen, pues nosotros no las conocemos, y que de ser positivas pues creen el clima de factibilidad para que se llegue a un acuerdo y puedan firmar la contratación colectiva y podamos nosotros entregar esta la paz en el proceso de la homologación de nuestro contrato. Lo que sí decimos con convicción es que si los recursos llegaron a las universidades en el día de ayer y hoy, hasta el 30 de este mes deberían estar propiciando el desembolso del segundo acuerdo. Si eso no ocurre, evidentemente ya no es un conflicto nacional, sino un conflicto local. Las universidades tendrán que responder ante la paralización de actividades. ¿Por qué? Porque los recursos de los trabajadores, si llegaron, tienen que ser compensados a los trabajadores. Y en tercer lugar, para nosotros es fundamental que la marcha que íbamos a tener la próxima semana será revalorada. En estos momentos la comisión de la interfederativa no ha discutido el tema, pero hay una situación consensuada en función de que si avanzamos de aquí al martes en la solución de los acuerdos, entonces evidentemente la marcha quedaría sin efecto porque los trabajadores sencillamente conseguiríamos los objetivos que nos hemos planteado. Hemos elevado dos propuestas a la Presidencia de la República con el ministro Manuel Fernández. La primera es que el 30% de incremento salarial que decretara el presidente Maduro y que los trabajadores apoyamos para el sector de los trabajadores de la economía informal y las clases trabajadoras que le venga salario mínimo, se eleve en 30%. Nosotros estamos pidiendo que sea extensivo el trabajador universitario en el marco de los tabuladores salariales, como se vino haciendo desde enero, febrero, mayo, junio y ahora noviembre. Esa propuesta evidentemente tiene que tomarla el presidente de la República. El ministro corroboró, se comprometió a llevársela al presidente. Y lo otro es que el presidente Nicolás Maduro en su anuncio dijo que aspiraba a incorporar 110.000 nuevos trabajadores jubilados al sistema de cobro de pensiones. Nosotros estamos pidiendo que de los trabajadores universitarios no cotizantes por diferentes errores o por problemas internos en las universidades y que tienen la edad pero no tienen el derecho a esa jubilación, que se les dé el derecho, y en ese sentido, como nos prometieron 25.000 pensiones para los trabajadores no cotizantes, que un sector de esos 25.000 se ha incorporado a partir de noviembre como un gesto importante de justicia social para estos trabajadores. Por último, el tema del cestatique, que será incrementado al 1.5%, de acuerdo al decreto, compete también al mundo universitario y por lo tanto, no teniendo los recursos aún, porque esos recursos, ese 0,2%, es un equivalente a 300 y tantos millones de bolívares, están convencidos de que los trabajadores universitarios tenemos derecho a eso a partir del 1 de septiembre. La otra propuesta que llevamos es que sea extensivo al sector de los jubilados, que no estando amparados por el decreto, están amparados por la contratación colectiva y es un tema de justicia social. En esos términos, consideramos nosotros que hemos avanzado, que los objetivos los hemos cumplido a través de las movilizaciones de los trabajadores. Hoy la marcha en la Universidad Interna de la Universidad Central de Venezuela fue todo un éxito. Los trabajadores tenemos la plena convicción de que con la movilización en la lucha todo es posible en el marco del Estado de Derecho
Mañana estamos concentrando a todos los trabajadores, en el caso de la Universidad Central, a las 8 de la mañana para ser exacto. 8 de la mañana en la plaza, en la Puerta Tamanaco, la entrada a la Plaza Venezuela. Vamos a convocar unos medios de comunicación para una rueda de prensa y vamos a improvisar allí una asamblea para informar con luz de detalle cada uno de estos elementos que venimos planteando hoy. En ese sentido, compañeros trabajadores y trabajadoras, hemos venido cumpliendo una agenda, hemos venido cumpliendo el cometido que ustedes nos encomendaron en las asambleas y hasta ahora hemos obtenido una victoria de todos, porque no una victoria de alguien sobre alguien, sino una victoria de todos. Aquí gana el Estado, gana la paz, gana el país, ganan los trabajadores, quienes lograron ser escuchados con convicción y con respeto de cada uno de sus planteamientos en función de garantizar éticamente que sus salarios, que la seguridad social y que su contratación colectiva sean respetados y llevados a cabo de acuerdo a como fueron suscritos a la mesa de la negociación. Compañeros y compañeras, muchas gracias por la atención prestada y esperamos pues mañana a cumplir la jornada que tenemos con asambleas informativas para explicar estos elementos y que todos los trabajadores y trabajadoras estén contentos de que la dirección sindical que ustedes dijeron y que ustedes pusieron al frente de este contrato está cumpliendo la tarea y aquí estamos. Hoy me voy a instalar en estos momentos al ministerio, mañana estaremos en la OXU, el martes estaremos nuevamente en el ministerio instalando la comisión de seguimiento y esperamos que a partir de este mes, al final de este mes, los trabajadores y trabajadoras estén cobrando la segunda remesa del retroactivo del contrato colectivo, que se estén asumiendo los nuevos elementos de la comisión del contrato, es decir, el cestaticket ya está aplicado en el mes de octubre a 1.3 de la unidad tributaria, es decir, 5.850 bolívares, y viene el mes completo, es decir, no solamente con el alcance maduro, sino con el de la contratación colectiva. Hoy hemos dicho, hemos cumplido, el retroactivo será pagado también en estos días, le dimos un plazo hasta el 31 de este mes, pero ya los recursos están llegando y eso nos dieron fe. Y el objetivo que queremos cumplir es que a más tardar en una semana o menos de 15 días tengamos el HCM de los trabajadores cubiertos hasta 120.000 bolívares bajo cualquier modalidad, entendiendo que una modalidad sustitutiva hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, esperamos y hacemos un llamado al presidente de la República con el corazón en la mano. Los trabajadores universitarios también son la clase obrera, son Venezuela. Nosotros también tenemos nuestras aspiraciones desde el punto de vista de mejorar nuestras condiciones de salario y para refrendar el acuerdo que llegamos con su gobierno, compatriota presidente, de mantener un salario equivalente a un salario y medio, el 30% del salario mínimo nacional del mes de noviembre debe ser incorporado a la restitución del tabulador salarial de los administrativos e igualmente la incorporación del cestaticket, es decir, del bono alimentación del 1.5 extensivo a los jubilados y que no se olvide que tenemos una propuesta suya, que una promesa suya de incorporar 25.000 trabajadores al sistema de pensiones nacionales de los no cotizantes, que aprovechemos ese anuncio que usted hizo de incorporar en noviembre para que un sector importante de estos trabajadores pueda lograr ese objetivo. Muchas gracias, compañeros.